Muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y la unidad didáctica que nos convoca el día de hoy es gestión de servicios informáticos. ¿Ok? El tema tiene que ver con la integración y control de los sistemas de información y la tecnología. Es decir, los sistemas de información y los recursos tecnológicos que existen, estos deben de ser integrados y deben de ser siempre controlados, siempre deben ser administrados. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, y el elemento de la capacidad es básicamente integrar estos sistemas de información que existen, que se pueden desarrollar desde el uso, por ejemplo, de software de escritorio, desde el tema, por ejemplo, del desarrollo de una aplicación web o una aplicación móvil, y cómo es que puedo yo hacer una integración de estos recursos tecnológicos, pues finalmente con la tecnología que puede tener la empresa, ¿no? La actividad de aprendizaje es la actividad número 7, y vamos a ir un poco viendo, en este caso, el tema de integración y control de los servicios de información y la tecnología, ¿no? Acá tenemos una primera introducción al tema. Nos dice lo siguiente: los sistemas de información y las tecnologías de la información han cambiado la forma en la que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su implantación, es decir, su implementación, va a permitir lograr ventajas competitivas y reducir las ventajas de la competencia o de los rivales de una empresa. Las tecnologías de la información han sido también conceptualizadas, dice, como la integración y convergencia de la computación y las telecomunicaciones y la técnica para lo que es el procesamiento de los datos, donde sus principales componentes son básicamente el factor humano, ¿no?, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, los programas, es decir, el software, y los mecanismos de intercambio de información. Básicamente también los elementos de política y regulaciones, además de los recursos financieros que se necesitan para realmente poder hacer un verdadero cambio en lo que es el tema tecnológico con una empresa, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, porque básicamente cuando uno va a una empresa es muy común encontrar, por ejemplo, que en empresa existen, por ejemplo, más de una plataforma tecnológica, ¿no? Hay empresas que tienen, por ejemplo, sistemas ERP, tienen de repente aparte un sistema de control de asistencia, tienen de repente un sistema de ventas o un sistema de compras, un sistema de control logístico. Pueden tener varias aplicaciones, diversas aplicaciones, en distintos lenguajes de programación que han sido probablemente creados. Puede también de que estos sistemas de información hayan sido creados en diferentes herramientas tecnológicas, lo cual es válido, pero el tema es que muchas veces estos sistemas de información no se encuentran integrados. Todos estos sistemas de información deberían tener acceso a una sola base de datos, deberían tener acceso a un solo database, a un solo gestor de base de datos, que podría ser MySQL, podría ser Oracle, podría ser SQL Server, pero muchas veces estos sistemas de información no tienen conexión a una sola base de datos. Puede que a veces pasa que en la empresa termina teniendo hasta 2, 3, 4 bases de datos en paralelo, y puede que todas ellas, pues obviamente compartan información, como por ejemplo el registro de sus empleados, el registro de sus clientes, etc. Y eso, profesor, ¿es una eficiencia a largo plazo? Sí, porque obviamente la información no está integrada. Y de ahí viene el tema cuando hablamos de integración y control de los sistemas de información. O sea, nosotros como especialistas también, como parte de la gestión de servicios informáticos, debemos de buscar justamente el proceso de integración. Si tú trabajas en una empresa y trabajas en el área de sistemas, sería bueno, ¿no?, en este caso, como una política de mejora, como una política de cambio, es que los distintos sistemas de información que la empresa tenga a disposición realmente se encuentren integrados a través de un solo gestor de base de datos. Ojo, no estoy diciendo que todos los sistemas de información se vuelvan a hacer desde cero en un solo programa. No, no es así, un solo lenguaje.
Puede ser que un sistema esté hecho en C#, puede ser que otro sistema esté hecho en Visual Basic.net, puede ser que otro sistema esté hecho en lenguaje Java, en lenguaje PHP, etcétera, pero todos ellos deben compartir un mismo almacén de datos. Eso sería lo ideal para tener, pues, al menos allí alguna integración con respecto a los sistemas de información, con respecto al almacenamiento de la información que puede tener una empresa. Y claro, cuando nos habla de las tecnologías de la información, pues nos está hablando de todos los recursos tecnológicos a nivel de hardware, ¿no? Que a nivel de dispositivos, que es importante que la empresa pues también tenga para que, digamos, pueda operar sin contratiempos, sin ningún problema, cada uno de sus actividades comerciales, ¿no? Las tecnologías de la información han sido conceptualizadas como la integración y la convergencia de la computación, me dice las telecomunicaciones, y claro, tiene que haber una técnica de procesamiento de datos, eso ya lo explicamos, donde sus principales componentes básicamente son, me dice, pues el recurso humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, los programas, los mecanismos de intercambio de información, así como también algunas políticas o regulaciones con respecto a lo que son también los recursos financieros que una empresa tiene. Los componentes anteriores conforman los protagonistas del desarrollo informático en una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación. Además, se reconoce que las tecnologías de la información pues constituyen el núcleo central de la transformación multidimensional que experimenta pues, ¿no?, la economía, dice, y la sociedad. De aquí es importante el estudio y el dominio de las influencias que tal transformación impone al ser humano como un ente social. Aquí ya estamos hablando de temas filosóficos, ya que tienden pues a modificar no solamente los hábitos, sino también los patrones de conducta, sino incluso su forma de pensar. Dentro de las tecnologías de la información también debemos contemplar algunos conceptos y metodologías que merecen estar clasificadas como alto impacto, ya sea para nuestra organización, el individuo o la sociedad misma. La información como recurso de las organizaciones. Desde hace algunos años, las empresas han reconocido la importancia pues, de administrar los principales recursos, como por ejemplo el mano de obra, las materias primas, etc. La información se ha colocado en un buen lugar, como uno de los principales recursos que poseen las empresas actualmente. Los entes que se encargan de las tomas de decisiones han comenzado a comprender que la información no es solo un subproducto de la conducción empresarial, sino que a la vez alimenta a los negocios y que puede ser uno de los tantos factores críticos para la determinación del éxito, para la determinación justamente del éxito o del fracaso de la misma. Si deseamos maximizar la utilidad que posee esta información, el negocio la debe manejar de una forma correcta, de una forma eficiente, tal y como se manejan los demás recursos existentes. Los administradores deben comprender de manera general que hay costos asociados a la producción, a la distribución, a la seguridad, al almacenamiento y a la recuperación de la información, que es manejada por las empresas. Aunque la información a veces se encuentre dentro de nuestro propio alrededor, debemos de saber que esta no es free, no es gratis, y su uso es estrictamente estratégico. ¿Qué significa esto? Que no podemos poner pues la información al servicio de los demás, tenemos que ponerlo al servicio de los usuarios o de los colaboradores de la empresa. La información es básicamente el recurso más importante de una organización y, ojo, que es también el elemento más sensible. Lo más sensible que puede existir para una empresa es su información, y por lo tanto nosotros como especialistas tenemos que velar y salvaguardar el acceso a esa información, manteniendo, claro está, el principio de disponibilidad, confidencialidad e integridad. Eso también lo vimos en el tema cuando hablábamos de principios de seguridad informática. Son los principios que rigen pues la seguridad de la información, y es responsabilidad de nosotros que la información siempre esté disponible, siempre esté, digamos, disponible para los usuarios, y que esta siempre sea íntegra, que no la cambien, que no la modifiquen, que no la alteren, que no cambien, que no desnaturalicen el origen de la fuente de donde se está tomando la información como tal. Ok, entonces eso es en eso se basa pues el principio de lo que es la seguridad informática, ¿no? Disponibilidad, integridad
y confidencialidad. ¿Qué significa, profesor, confidencialidad? Que la información, en este caso, sea fidedigna, sea, en este caso, veraz, mantenga el principio de veracidad, ¿estamos? Y que no, digamos, salga de los parámetros o de los límites de la organización. Y eso también es parte de nuestra responsabilidad, como parte de lo que es la gestión de servicios de TI, porque somos del área de sistemas. Claro, como responsables también tenemos que ver ese tema dentro de la empresa, ¿no? Muy bien. La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y las tecnologías de la información en general han creado una revolución informática en la sociedad y de forma particular, me dice, en los negocios. El manejo de la información es generada por un computador. Difiere mucho en forma significativa del manejo de los datos que se producen manualmente. Y es verdad, no es lo mismo llevar un control, por ejemplo, de pedidos de forma física que un control de pedidos de forma digital, porque obviamente la información va a poder ser accesada al instante, en cualquier momento, y más aún si tenemos un sistema web, por ejemplo, ¿no? Que puede ser accesada la información de forma remota. Y aquí hago un paréntesis. Tenía un estudiante que se comunicaba, bueno, en realidad ya es un ex estudiante, se comunicó conmigo la semana pasada y me dice, profesor, recién estoy presentando mi perfil de proyecto. Digo, wow, tan tarde. Y sí, he tenido problemas, etcétera. Bueno, cada persona tiene sus propias limitaciones. Y me dice, profesor, y estoy en duda, no sé si la propuesta tecnológica que quiero implementar para mi empresa, hacerlo íntegramente vía web, o hago una aplicación móvil, o hago de repente un software de escritorio. Y yo le decía, inclusive podrías implementar una aplicación multiplataforma, porque podrías tener un módulo para que lo hagas vía un software de escritorio y otro módulo lo puedes hacer vía web, y lo cual podrías darle a la empresa pues dos propuestas en paralelo que a nivel de investigación sería la implementación de una aplicación multiplataforma. Ya en tu explicación, ya en tu argumentación, tendrías tú que ir explicando paso a paso, ¿no? En dos párrafos separados, por así decirlo, generalmente en la justificación de tu investigación, indicar pues qué cosa va a hacer el software de escritorio y qué cosa vas a sistematizar mediante el sistema web o la aplicación web que quieres desarrollar. Y yo le decía al estudiante, ¿no? Si tienes esa duda, esa disyuntiva, si hacer todo web o parte escritorio, la respuesta es fácil. Va a depender de la información que tiene la empresa respecto a ese proceso de negocio, si es que se necesita acceder de forma remota o no. Si hay una necesidad de acceder de forma remota a ese tipo de información, de ese business process que vas a analizar y que vas a sistematizar, entonces la respuesta es implementa una aplicación web. Pero si la información solo se va a acceder localmente dentro de los límites de la empresa, dentro de la organización, no habría razón de ser de implementar una aplicación web. Entonces, le digo, aplica ese criterio, ¿no? ¿Todos los procesos se llevan a cabo físicamente en la empresa en ese proceso? Sí, ok, software de escritorio. No, profesor, existe la necesidad, por ejemplo, de que ciertos procesos se hagan de forma remota. Entonces, ahí sí tendrías que implementar una aplicación, en este caso, una aplicación web o un sistema web, ¿no? Esa era un poco la recomendación que yo le hacía. Generalmente, por ejemplo, el tema de reportes de datos, el tema de dashboard, el tema de consultas en línea, generalmente eso sí debería estar mediante una aplicación web. Incluso puedes tener toda la infraestructura de consultas y reportes vía web, y lo cual también es válido, porque eso puede acceder cualquier usuario, necesita tener acceso, o sea, cuando digo usuario me refiero a los colaboradores de la empresa, necesitan de repente tener acceso al reporte de ventas, al reporte de datos, y no necesariamente están en la empresa, están fuera de la empresa y quieren acceder a esa información. Entonces lo puedes hacer mediante un sistema web, tranquilamente, ¿no? Muy bien, entonces a eso pues hago un poco, ¿no? Analogía, ¿no? Un poco la explicación cuando me dice que el manejo de la información es generado obviamente por un computador, pero va digamos, a diferir mucho el tema de cómo llevar un control de los datos de forma manual a que estén estos de forma sistematizada. Obviamente que hay una diferencia.
Pero, ¿qué cosa es, profesor, un sistema de información? Pues un sistema de información es un conjunto de elementos, de componentes, de software que interactúan entre sí con el fin de apoyar a las actividades de una empresa o de un negocio. En un sentido amplio, un sistema de información no es necesariamente que incluya pues un equipo electrónico, como por ejemplo un hardware. Sin embargo, en la práctica se utiliza como sistema, como definición, ¿no? Como sinónimo, el término sistema de información computarizado, por ejemplo. Claro, y eso implica pues que hagas uso de elementos de hardware, ¿no? De un computador, de un servidor. Los elementos que interactúan entre sí generalmente son el equipo computacional, el recurso humano, los datos propiamente dicho, o la información fuente de la cual se toma, los programas ejecutados por los computadores, ¿no? Las telecomunicaciones y algunos procedimientos de políticas o de reglas de operación que también es importante y que forman parte de los elementos que interactúan pues, con un sistema informático. Un sistema de información realiza 4 actividades básicas, es verdad, nosotros ya lo conocemos, sabemos que las actividades que realiza todo sistema de información parte pues de la entrada de datos, ¿no? La entrada de la información, el almacenamiento de la información, el procesamiento de la información y la salida de la información. Cuando hablamos de los tipos y usos de los sistemas de información, actualmente pues los sistemas de información cumplen con los siguientes objetivos, como por ejemplo el automatizar los procesos operativos en una empresa, el proporcionar información de apoyo a la toma de decisiones, el lograr ventajas competitivas a través de su implementación y uso. Con frecuencia, los sistemas de información que logran automatización de procesos operativos dentro de una organización son llamados también sistemas transaccionales, ya que su función principal consiste pues en procesar, ¿no? Las transacciones que todo sistema realiza, como por ejemplo el tema de pagos, de repente el hecho de que se realicen ciertos cobros o la emisión de ciertas planillas de pago, etcétera, ¿no? Muchos procesos que puede tener una empresa y que finalmente pues representan transacciones, una transacción de datos, obviamente. Por otra parte, los sistemas de información que apoyan pues, el proceso de toma de decisiones y los sistemas de apoyo a esta toma de decisiones son los famosos DSS, los Decision Support System o sistemas de soporte a la toma de decisiones. El tercer tipo de sistemas, de acuerdo a su uso o a sus objetivos que cumplen, son los sistemas estratégicos, los cuales pues desarrollan, ¿no? Las empresas mandan a desarrollar este tipo de sistemas con el fin pues de que se obtengan ciertas ventajas competitivas a través del uso de la tecnología que ellos dispongan, ¿no? ¿Cuál es la importancia del uso de los sistemas de información? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se dice que son importantes o necesarios los sistemas de información? ¿Alguna intervención aquí, por ejemplo, de repente Cueva nos puede dar su punto de vista? ¿Por qué Cueva tú consideras que es importante hoy en día o muy necesario el uso de sistemas informáticos o el uso de sistemas de información? ¿Alguna opinión al respecto, Cueva? ¿Tu opinión importa? Porque es importante el uso de las tecnologías. ¿Y por qué es importante el uso de los sistemas informáticos? A ver, profesor. Sistema. Bueno, porque nos ayuda a agilizar los procesos, ¿no? Ya, válido. ¿Solamente el proceso o también está el almacenamiento? Claro, también el almacenamiento, ¿no? Nos ayuda a agilizar, a hacer a tener respuestas más efectivas, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Ok, Cueva, gracias. Sí, o sea, hoy en día no hay empresa, jóvenes, que no haga uso de un sistema informático. O sea, es un poco, creo yo, ya, aquella empresa que no use un sistema de información o por lo menos una aplicación como que se va quedando se va quedando, como se dice, a nivel, pues, competitivo, ¿no? Es una empresa que ya que está quedándose atrás en ese sentido, ¿no? Y claro, hoy en día, por ejemplo, ¿no? En el contexto en el que hoy estamos viviendo, ¿no? De una post-pandemia, como es el COVID-19, nos damos cuenta que obviamente casi la gran mayoría de pequeñas empresas o empresas que existen en el mercado hacen uso ya de plataformas tecnológicas.
Hay muchas empresas que de repente nunca tenían una aplicación web, nunca tenían un sistema web y han mandado ahora ya a desarrollar aplicaciones web porque necesitan generar ventas, ya no de repente en la forma presencial como venían haciéndolo, sino ahora pues requieren de una solución informática que acerque al cliente y de repente hasta implementar el proceso de despacho o entrega a domicilio o inclusive delivery, ¿no? Que hoy en día, como yo siempre digo, ¿no? Las empresas han tenido que reinventarse, ¿no? Una forma de cómo pues seguir operando y seguir manteniéndose en el mercado, que es muy necesario seguramente volver al modo presencial, porque hay empresas que requieren que el personal pues retome actividades presenciales, claro que sí, pero tiene que obviamente pues también tomar los protocolos y medidas de seguridad, ¿no? Pero sí, un sistema de información agiliza el proceso, parte de lo que nos ha dicho el compañero Cueva es correcto, y claro, también ayuda a lo que es el almacenamiento de la información y la disponibilidad del acceso a esa información, y lo más importante, en tiempo real, ¿no? Haciendo que obviamente las actividades comerciales sean rápidas, sean al instante, no exista demora, no exista pues un exceso de tiempo en el acceso a la información, sino que esta sea así, rápida, automática, y claro, necesitamos de un sistema informático, de una base de datos, de una aplicación que no solamente permite el ingreso de los datos, sino que también se validen si esos datos son correctos, si esos datos cumplen con el proceso, con la lógica del negocio, y si es que finalmente esos datos, pues, son los correctos para que sean procesados, calculados y finalmente almacenados, ¿no? Muy bien, ok, continuamos. En ese sentido, la importancia de los sistemas de información dice acá lo siguiente. Cuando muchas personas se preguntan por qué estudiar sobre los sistemas de información, es lo mismo que preguntar por qué debería estudiar alguien contabilidad, finanzas, gestión de operaciones, marketing, administración de recursos humanos o cualquier otra función empresarial importante. Lo que sí se les puedo en este caso asegurarles es que en muchas empresas y organizaciones tienen éxito en función a sus objetivos por la implementación y el uso de sus sistemas de información. De esta forma constituyen un campo esencial del estudio en la administración y la gerencia de empresas. Por esta razón, que todos los profesionales en el área de administración de empresas deberían, o más bien deben tomar pues un curso de sistemas de información o un curso sobre informática, ¿no? Por otro lado, también es importante tener una comprensión básica de los sistemas de información, básicamente para entender cualquier otra área funcional de la empresa. Por eso es también importante tener una cultura informática dentro de las empresas que permitan pues y den las condiciones necesarias para que los sistemas de información logren realmente los objetivos citados anteriormente. Muchas veces las empresas no han entrado en la etapa de cambio hacia la era de la informática, sin saber que puede ser un riesgo de repente muy grande o de fracaso debido a las amenazas que existen en el mercado y la incapacidad que pueden tener también las propias empresas para poder competir. Por ejemplo, las tecnologías de la información que se basan en el uso del Internet, obviamente se están convirtiendo rápidamente en un ingrediente hoy en día necesario para el éxito empresarial, más aún cuando vivimos en un mercado que es global y que es dinámico. Por lo tanto, la administración apropiada de estos sistemas de información es un desafío importante para los gerentes, así como para la función de los sistemas de información, que generalmente representan pues un área funcional principal dentro de la empresa y que es también importante para el éxito de la misma organización. Como por ejemplo, el tener pues sistematizado sus procesos contables, sus procesos financieros, sus procesos operativos, sus procesos de marketing o sus procesos, por ejemplo, de control de asistencia o pago de planilla, que lo maneja generalmente recursos humanos. Una colaboración importante para la eficiencia operacional, la productividad y la moral del empleado, así como también para el servicio y la satisfacción del cliente. Una fuente importante de información y de respaldo para la toma de decisiones efectiva y sobre todo para los gerentes son los sistemas de información. Un ingrediente importante para el desarrollo de productos y servicios competitivos
que le den a las organizaciones una ventaja estratégica en el mercado global, así como también pues una oportunidad profesional esencial, dinámica y retadora para los distintos, ¿no? En este caso, pues, hombres y mujeres que existen, ¿no? En el mercado y que obviamente buscan una oportunidad de trabajo y que a veces jóvenes no les dan o no logran acceder porque a veces en todo trabajo hoy en día te piden que tú sepas de informática, al menos conocimientos básicos, que sepas usar un computador, que sepas usar un procesador de texto, una hoja de cálculo. Es hoy en día un requisito básico que todo empleado que postula pues a un puesto de trabajo, por ejemplo, tenga por lo menos las competencias digitales en lo que es pues el uso de ofimática, por citar un ejemplo. Una sociedad de información global. Estamos viviendo en una sociedad de información global emergente, con una economía global que depende cada vez pues, más de la creación, de la administración y distribución de la información a través pues, de las redes globales, como lo es pues, la Internet. Muchas empresas están en este proceso de globalización, es decir, se están convirtiendo en empresas globales interconectadas en red. Por ejemplo, están las empresas que se están expandiendo pues a mercados globales, ¿no? Para ofrecer pues, sus productos y servicios. Y claro, utilizan instalaciones, por ejemplo, de producciones globales para fabricar, para producir o ensamblar algún tipo de producto en especial y pues reúnen dinero en mercados capitales globales, formando pues alianzas con otros socios globales y luchando con competidores globales por la adhesión o la captación de nuevos clientes a nivel mundial. Y en ese sentido, pues, el manejo y la realización de estos cambios estratégicos van a ser importantes. Y es más, no serían incluso posibles si es que no usamos la Internet o las intranets o incluso redes globales de computación, de telecomunicaciones que constituyen, pues, un sistema nervioso central dentro de la empresa, ¿no? Global de hoy en día. Y esto, jóvenes, se da, es decir, hoy en día una empresa que no tenga un socio estratégico, pues simplemente va a ser mucho más difícil, mucho más complicado que pueda competir en un mercado que es de por sí agresivo y que hoy en día, en el contexto que estamos viviendo de post-pandemia, va a ser muy complicado, por ejemplo, la reactivación económica, creo yo, y es mi punto de vista, es mi opinión, a nivel mundial. Va a ser un poco complicado o complejo para algún sector de la población, ¿no? Dependiendo también de cada realidad, porque cada país tiene una economía diferente, ¿no? Nuestro país, nuestro Perú, a Dios gracias, pues tenemos una moneda que por lo menos es sólida en el mercado, pero hay muchas empresas que trabajan, por ejemplo, con el dólar o con otra moneda, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, ha habido un registro de alta en lo que es el precio del dólar. Entonces, estamos en un mundo, pues, cada vez más cambiante, globalizado, y si una empresa quiere, digamos, sobrevivir en el mercado, pues tiene que tener alianzas estratégicas también. Las personas de muchas naciones ya no viven en sociedades agrícolas compuestas principalmente, pues, por agricultores o incluso sociedades industriales, donde la mayor fuerza, pues, laboral era básicamente la de trabajadores de fábrica. En cambio, en muchas naciones, gran parte de la fuerza laboral está constituida por personas que se ocupan pues de labores como por ejemplo las prestaciones de servicios o los trabajadores de conocimiento, ¿no? Que son aquellas personas que se dedican la mayor parte de su tiempo a la comunicación y colaboración de equipos y grupos de trabajo, así como también la creación y la distribución de la información, es decir, especialistas de sistemas. Para eso debe existir una debe existir una estrategia competitiva con respecto con las tecnologías de la información. Y naturalmente, con frecuencia, pues el uso de la tecnología de la información para la globalización e inclusive para la reingeniería de procesos empresariales da pues como resultado el desarrollo de sistemas de información pues que ayuden a una empresa a darle cierta ventaja competitiva en el mercado, dándolos para desarrollar productos, servicios y procesos, inclusive capacidades que le van a dar pues a una empresa una ventaja estratégica sobre las fuerzas competitivas que se enfrenta a toda empresa. Obviamente estas estrategias de costo, como por ejemplo el uso de sistemas manufacturados, asistidos por computadora para generalmente reducir los costos de producción o creación de sitios web, como por ejemplo el hecho de usar intranets o sistemas ERP, ¿no?
finalmente buscan darle valor a la empresa. Y en ese sentido, las estrategias de diferenciación también, como el desarrollar de manera, ¿no?, la manera de utilizar las tecnologías de la información para diferenciar los productos o servicios de una empresa, también de los competidores, de manera que los clientes pues, perciban los productos o servicios como poseedores de atributos o beneficios únicos, como por ejemplo el suministrar servicios rápidos y completos que están enfocados pues, al soporte, ¿no?, al cliente. Por ejemplo, también el hecho de suministrar servicios rápidos, ¿no?, y complejos para el soporte de los clientes por medio, pues, hoy en día de los sistemas web, por medio de la Internet, o utilizar, por ejemplo, también sistemas de marketing como objetivo para ofrecer a sus clientes individuales los productos o servicios que finalmente terminan atrayéndolos. Hemos hablado ampliamente y hemos hablado de una visión un poco holística de cuál es la importancia del uso de los sistemas de información en una empresa. Y en ese sentido, la reflexión es que como personas, como seres humanos que somos, y como empresas también, porque naturalmente en algún momento vamos a formar parte de una organización, laboralmente, la empresa no puede quedar aislada, incluso nosotros mismos no podemos quedar aislados, tenemos que hacer uso de alguna aplicación o de algún sistema de información, y en una empresa es mucho más vital el uso de estos sistemas porque obviamente va a permitir que continúe con sus, digamos, operaciones comerciales, el hecho de poder tener una cartera de clientes, el hecho de poder tener, pues, un registro de productos en línea, el hecho de poder generar ventas en línea, forma al final un valor agregado para la empresa porque la pone un pie delante de sus competidores, más aún cuando estos sistemas de información le ayuden realmente al proceso de la toma de decisiones dentro de la empresa, ¿no? Muy bien, como conclusiones podríamos decir que en esta pequeña introducción a la visión de cambio que se ha causado a los sistemas de información, en este caso organizacionales, se han adquirido un conocimiento básico, ¿no?, de la importancia, pues, mediante la autorización para automatizar justamente estos procesos operativos y su evolución hacia fuentes importantes de información, que finalmente van a servir de base, pues, para la toma de decisiones, como el apoyo a los niveles medio o a la alta gerencia. Finalmente, se busca que estos sistemas se conviertan en verdaderas herramientas que les permitan obtener, pues, ventajas competitivas a las empresas mediante su implementación, ¿no?, y su uso apoyado, pues, al máximo dentro de la empresa. Cada día se utiliza en mayor grado las tecnologías de la información para apoyar a automatizar justamente las actividades de una empresa, y es importante, pues, como recomendación, contar también, jóvenes, con un plan adecuado para lograr las mayores o las mejores ventajas sobre el uso de un sistema de información. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna intervención o alguna pregunta. Creo que el tema es lo suficientemente claro, me parece. Sistemas de información lo hemos visto, ustedes han desarrollado también sistemas de información, y básicamente el tema es entender qué importancia tienen estos sistemas hoy en día para las empresas, y nosotros como especialistas también tenemos que hacer una gestión de estos recursos tecnológicos que al final forman parte de la empresa. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos claros? ¿Ninguna? ¿Me confirman por el chat? ¿Me confirman por el micro? ¿Todo claro? Bueno, al parecer no hay preguntas. Se les agradece su participación, su asistencia. Que tengan una excelente tarde. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Nos vemos, Cueva. Cuídate. Hasta luego.